Putin acaba de perder el control de todas las ciudades ucranianas. Es muy importante para nosotros, me parece, decirle la verdad a la gente de nuevo, pero no todas las cosas. Lo que ves en la pantalla ahora mismo no es un simple corte de energía. El ejército ucraniano atacó las centrales térmicas clave de Starobiesheve y Sitomir en la región ocupada de Donetsk. Las ciudades quedaron sumidas en la oscuridad y el servicio de internet móvil fue interrumpido. La mentira de que todo va según lo planeado para Vladimir Putin terminó esa noche cuando Donetsk quedó sumida en la oscuridad. Imagina la escena horrífica descrita por un residente local. Oscuridad total hasta donde alcanza la vista, ni una sola luz en millas. La única luz visible es la planta de energía rusa ardiendo en llamas. Los medios del Kremlin te presentarán esto como un ataque a la infraestructura civil. Los funcionarios rusos dirán: nuestra gente está sufriendo, pero esto no es más que el desesperado manotazo de un régimen en pánico. Porque detrás de esa oscuridad se esconde un caos mucho más mortal que la pérdida de la comodidad civil. La enorme red de trenes eléctricos que mantiene al ejército ruso en las líneas del frente, transportando municiones a los tanques y combustible a los vehículos blindados, se ha detenido. Esto no es una interrupción. Este es el enchufe que se desconecta de la máquina de guerra de Putin. Ese único golpe a las estaciones transformadoras de Ucrania rompió la columna vertebral logística de Rusia y entregó el control de las líneas del frente a Ucrania. Este fue el momento en que Putin perdió completamente el control de su máquina de guerra en las ciudades de Ucrania. Ahora, a lo largo de la línea que se extiende desde Pokrovsk hasta Zaporilla, las tropas rusas sin municiones están siendo enviadas en misiones suicidas bajo el nombre de infiltración. Los generales rusos han recurrido al método más primitivo: ataques suicidas al estilo Mad Max, usando motocicletas y vehículos civiles. En las líneas del frente, los burros están reemplazando a la artillería y los vehículos blindados. Lo único que queda es la propaganda del Kremlin tratando de ocultar la pérdida de control y los cuerpos de miles de soldados rusos abandonados en las líneas del frente. Incluso Víctor Baranets, el leal propagandista patriótico del Kremlin, coronel de reserva y corresponsal militar de la publicación Komsomolskaya Pravda, está harto de la propaganda militar y las mentiras de su país. A lo largo de la línea que se extiende desde Pokrovsk hasta Zaporilla, miles de soldados rusos están actualmente abandonados a morir sin municiones, combustible ni protección. Para entender este caos, primero debes entender la mayor debilidad de Rusia. Hay una realidad que el analista militar occidental Trent Telenko ha enfatizado durante años, pero que el Kremlin ha ignorado obstinadamente. El ejército ruso no es un ejército de camiones. El ejército ruso es un ejército ferroviario. La logística rusa depende profundamente de la vasta red ferroviaria de la era soviética. Cada proyectil de artillería, cada motor de tanque, cada litro de combustible destinado al frente es transportado por tren. Más del 70% de estos trenes en Rusia funcionan con electricidad. Por eso, las dos plantas de energía que Ucrania atacó en Donetsk fueron un golpe estratégico decisivo. Cuando las plantas de energía de Starobiesheve y Zhytomyr fueron sacadas de servicio, el voltaje en las líneas de catenaria del ferrocarril en la región de Donetsk cayó a cero. Trenes cargados con toneladas de municiones en las vías quedaron inmovilizados. Puede preguntar, ¿por qué no usan locomotoras diésel? La respuesta radica en la decadencia estructural de Rusia. Rusia no tiene suficientes locomotoras diésel para alimentar esta enorme red. Las que existen están pudriéndose en chatarrerías debido a la negligencia y a una crisis de repuestos. Con los trenes fuera de servicio, al Kremlin solo le quedó una opción: trasladar el enorme envío de municiones y personal a las carreteras, a convoyes de camiones indefensos. Al cargar la carretera Selidovo-Pokrovsk y la única ruta de suministro asfaltada en Zaporilla, para abastecer los frentes de Pokrovsk y Zaporilla, el ejército ruso estaba firmando su propia sentencia de muerte porque Ucrania estaba esperando precisamente este movimiento. En el momento en que los convoyes rusos se derramaron en las carreteras, los cazas MiG-29 y F-16 de la Fuerza Aérea de Ucrania tomaron los cielos. Bajo sus alas llevaban bombas GBU-62 fabricadas en Estados Unidos, integradas con kits de guía avanzados Holidamer y misiles Hammer fabricados en Francia. Imágenes capturadas por fuentes OSINT revelaron cráteres masivos en medio de la carretera y asfalto destrozado. El paso se ha vuelto imposible. Las baterías de artillería rusas que actualmente combaten en el frente de Pokrovsk, al norte de Donetsk, están esperando el tren de suministros que debería venir detrás de ellas, pero esos trenes y camiones no llegarán. Esta parálisis logística no es simplemente un retraso. En la guerra moderna, incluso un solo día de interrupción en el flujo de municiones es una sentencia de muerte para los soldados en el frente. A pesar de esto, las órdenes desde Moscú siguen sin cambios. Avanzar, atacar a cualquier costo.
la ruptura de la columna vertebral logística ha transformado al ejército ruso de una fuerza moderna en una milicia improvisada. Esta estructura, que afirma ser el segundo ejército más grande del mundo, está enviando a sus soldados al frente en carritos de golf fabricados en China. Estos se llaman Desert Cross. Son en realidad vehículos diseñados para agricultores o cazadores hechos de plástico y metal ligero sin protección de blindaje. Según informes de Forbes y grabaciones del campo, las tropas rusas que perdieron sus tanques y no pudieron obtener apoyo logístico en el frente de Pokrovsk están lanzando ataques con estos vehículos. No hay un objetivo más fácil para un dron FPV. Los soldados dentro de estos vehículos están completamente indefensos. Pero la desesperación de Rusia no se detuvo ahí. Un método que debería haber permanecido en los libros de historia ha regresado al campo de batalla moderno en 2025. Prepárense. Lo que estás a punto de escuchar no es una broma, sino un hecho admitido por los propios medios rusos. Según un informe de Kommersant, uno de los principales periódicos de Rusia, el ejército ruso está reviviendo unidades de caballería completas. En la era de los misiles, drones y la guerra electrónica, los soldados de Putin se están preparando para montar a caballo hacia las líneas del frente. Sin embargo, cuando estas soluciones cómicas resultaron insuficientes, el mando ruso cambió de táctica. Lo llaman infiltración. Según los últimos informes del Instituto para el Estudio de la Guerra, los rusos ahora esperan a que haya niebla o caiga la noche y envían grupos de 2 a 3 infantes sin ninguna protección hacia las posiciones ucranianas. El objetivo es usar a estos soldados como cebo para identificar los puntos de disparo de Ucrania. El ejército invencible de Putin se convirtió en infantería indefensa, marchando en terreno abierto en el momento en que se cortó la electricidad de Donetsk. ¿Qué sucede cuando envías un ejército a su muerte sin municiones, comida ni protección? Comienza el motín. Comienza la deserción. Esto es exactamente lo que está sucediendo en los frentes de Pokrovsk y Kurakhove. Unidades cuyas líneas de suministro han sido cortadas se niegan a luchar. Se han formado unidades especiales dentro del ejército ruso, cuyo único propósito no es luchar contra el enemigo. Estas unidades tienen una tarea: ejecutar a sus propios soldados que se retiran, desobedecen órdenes o se niegan a luchar. Los soldados rusos le han dado a esto un nombre en clave entre ellos: reinicio. La estructura de mando, habiendo perdido completamente el control en el terreno, está tratando de mantener la autoridad mediante el puro terror. La situación es tan grave que la inteligencia ucraniana y los informes del campo confirman que incluso a los soldados heridos se les está sacando por la fuerza de los hospitales y enviando de nuevo al frente. Soldados usando muletas con fragmentos de metralla en sus cuerpos, cuyos puntos ni siquiera han sido retirados aún. ¿Qué pasa con los soldados en el terreno? Escuchen atentamente las palabras de este soldado. Varados en trincheras cerca de Pokrovsk, con sus líneas de suministro completamente cortadas, los soldados rusos dicen que están comiendo corteza de árbol para evitar la inanición. Mientras el ejército colapsa logística y moralmente en Donetsk, otro desastre se desarrolla en el Mar Negro. Los misiles Neptuno de Ucrania convirtieron el puerto de Novorossiysk en un infierno. ¿El objetivo? Las invencibles baterías S-300 y S-400 pertenecientes al 1537 Regimiento de Misiles Antiaéreos Kuban. Ahora, observen bien estas imágenes. Esto no fue solo un ataque regional, fue una onda de choque global. Inmediatamente después de la noticia del ataque, los precios mundiales del petróleo aumentaron entre 2 y 3% porque este era el puente principal que por sí solo representaba el 20% de las exportaciones totales de petróleo marítimo de Rusia, paralizando el 2% del suministro global. Putin necesitaba este petróleo para cubrir el costo de la guerra que inició en Ucrania. Ahora que el petróleo está ardiendo en su propio puerto, esto significa que el flujo de dinero hacia el fondo de guerra se ha cortado de la noche a la mañana. La incompetencia de Putin también ha afectado a su aliado, Kazajistán. El ataque también obligó al consorcio del oleoducto del Caspio, Terminal CPC, la principal ruta de exportación de petróleo kazajo, ubicada justo al lado, a cerrar temporalmente. Putin se ha convertido ahora en un socio poco fiable que no puede proteger a sus aliados e incluso mantiene sus economías como rehenes para su propia guerra. Y justo entonces, llegó otro golpe desde el este. Japón anunció sanciones sincronizadas y muy severas contra la flota en la sombra que Rusia utiliza para contrabandear petróleo desde puertos como Novorossiysk en coordinación con Ucrania. Este es un escenario de pesadilla para Putin. Mientras Ucrania destruye físicamente el puente petrolero de Putin en Novorossiysk, gigantes económicos como Japón están hundiendo legalmente los petroleros de la flota sombra que Rusia utiliza para eludir ese puente. Este ataque en Novorossiysk, esta vergüenza militar y pérdida económica, ha sumido al Kremlin en un estado de completo pánico.
Imágenes satelitales verificadas por Naval News muestran claramente que la flota del Mar Negro de Rusia ha abandonado Crimea. Esta flota, que Putin ha presentado como un motivo de orgullo durante años, tuvo que abandonar su base principal y retirarse al interior de Rusia, a Novorossiysk, porque ya no tenía el radar y las líneas de defensa para protegerse de los misiles ucranianos. Sin embargo, el último ataque de Ucrania demostró que este puerto tampoco es una zona segura, y Rusia no puede proteger sus activos más valiosos, incluso con los invencibles S-400. Esta situación desencadenó el mayor temor del Kremlin. No hay más soldados, no hay más mano de obra. El recurso de Putin a las reservas y al plan de veteranos para proteger refinerías e instalaciones críticas muestra que el recurso humano se ha agotado. Y para cerrar esta brecha, el Kremlin ha recurrido a uno de los métodos más distópicos que la historia moderna ha visto: la prisión digital. El Estado ruso ha introducido órdenes de movilización digital y prohibiciones de viaje a través de Gosuslugi. Ya no hay escape a través de la frontera para los ciudadanos rusos. Una mañana, se despiertan, miran sus teléfonos y ven que han sido reclutados por orden digital, sus cuentas bancarias congeladas y su salida del país prohibida. El pueblo ruso ahora está experimentando no una fuga de cerebros, sino un bloqueo de cerebros. El país se ha convertido en una prisión al aire libre gigante de 140 millones de personas. Ahora, unamos las piezas, veamos el panorama completo. Cuando miras los eventos individualmente, pueden parecer solo un mal día. Pero cuando los juntas todos, es un efecto dominó. Ucrania atacó los transformadores en Donetsk. Las ciudades se quedaron a oscuras. Cuando se fue la luz, la red ferroviaria que abastecía al ejército ruso se detuvo. Sin municiones ni combustible llegando a las líneas del frente, los tanques y la artillería quedaron en silencio. La infantería, sin armadura, fue llevada a misiones suicidas en carritos de golf. Los soldados que no querían morir se rebelaron y los comandantes desplegaron escuadrones de ejecución. Esta reacción en cadena es la realidad actual del ejército ruso. Como señaló el portavoz del ejército ucraniano, Trejubov, Rusia ha comenzado a perder la iniciativa en las direcciones de Kupiansk y Pokrovsk. A Putin puede que no le importen las pérdidas en el frente, pero cuando los rusos ya no pueden satisfacer sus necesidades diarias en casa, la verdad sale a la luz. Y esa verdad está saliendo a la superficie lenta pero seguramente. Hay debates sobre si la economía rusa está en recesión técnica, pero así como es malo que un médico debata, ¿es cáncer o un aneurisma? Para un paciente es igualmente malo para una economía debatir, ¿es una recesión o un colapso? El consumo está cayendo, la gente está ahorrando dinero. Rusia está sepultada bajo los escombros económicos y físicos de la guerra que inició. Como resultado, las calles de Donetsk están oscuras esta noche. Pero la verdadera oscuridad yace en el futuro del ejército ruso. Durante años, Putin le dijo al mundo que Rusia era una superpotencia y que su ejército era invencible. Sin embargo, lo que vemos hoy es una estructura que ejecuta a sus propios soldados, envía a sus heridos al frente, no puede operar sus trenes y ni siquiera puede mantener la electricidad en las ciudades que ocupa. ¿Cuándo pierde un líder el control de las tierras que ocupa? No cuando la bandera baja. Lo pierde cuando las luces se apagan, porque esa oscuridad es donde termina la autoridad. Y en esa oscuridad, los soldados de Putin ya no temen a los ucranianos, sino entre ellos. Rusia ha perdido el control en las líneas del frente, y este colapso es demasiado profundo para ser iluminado por cualquier boletín de propaganda. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias.